Buen día, chicos. El tema de hoy es ecosistemas. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántos tipos de ecosistemas hay? ¿Cuál es su abundancia? Es decir, ¿cuántos tipos diferentes de seres vivos pueden habitar en un ecosistema y cómo se relacionan entre sí en el espacio que habitan? En México tenemos una gran cantidad de ecosistemas. Aquí tenemos algunos ejemplos y como definición, ecosistema es el sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. ¿De dónde viene la palabra ecosistema? Eco viene de la raíz griega oikos, que significa casa. Para los griegos, nuestra casa era todo el espacio que podían ver. Es decir, la casa es la tierra. Y así debería de ser también para nosotros. Nuestro planeta es nuestra casa, por lo tanto debemos de cuidarlo. Eh, la otra palabra de donde viene ecosistema significa organización. Es decir, cómo se organizan todos los seres vivos que habitan la casa, el planeta Tierra. ¿Cuál es su relación con los factores abióticos que permiten la vida? Recuerden, los factores abióticos son todos aquellos elementos inertes que existen en el medio ambiente, pero que son necesarios para la vida, tales como viento, luz solar, suelo, acidez o basicidad del agua, del medio ambiente, de los suelos, la temperatura y la lluvia, por mencionar algunos. Tenemos muchos tipos de ecosistemas. Recuerden, sus características las pueden encontrar en la mapoteca. Estos son básicamente 10. La vegetación acuática que se encuentra alrededor de los litorales y que necesitan muchísima humedad, pero no necesariamente están solamente en el agua. Es en los litorales, riberas de ríos, de lagos. Tenemos la selva húmeda caracterizada por árboles altos, muchísima vegetación, características típicas, por ejemplo, de Chiapas. La selva seca que podemos encontrar en el estado de Guanajuato, con un clima muy seco, subhúmedo. La sabana, que encontramos básicamente en México, en el estado de Tabasco, vegetación poca al ras del suelo, con animales como cebras y leones. El bosque húmedo de montaña, que se caracteriza obviamente por estar en las montañas, que a veces se le llama también bosques nublados por la cantidad de humedad que presentan. El bosque de coníferas y encino, que tenemos en el estado de Guanajuato, el encino de nuestro estado, que es muy chaparrito en comparación con el encino que se encuentra en Michoacán, que es un bosque mucho más alto. El chaparral, que tenemos en estados como Baja California y que tiene un cambio muy drástico con el clima. Es muy diferente cómo se ve en tiempo de agua o en tiempo de secas. El pastizal, que es otra vegetación que tenemos en el estado de Guanajuato, que se presenta en laderas de las montañas, por ejemplo. Tenemos el matorral, que también es característico del estado de Guanajuato, poca vegetación y vegetación que es muy tolerante a a la poca lluvia y al clima seco. La vegetación de suelos salinos, que se puede dar por dos razones: por deterioro ambiental del hombre y por causas naturales, en las que al evaporarse una gran cantidad de agua nos deja estos restos de sales.
en donde habitan organismos llamados halófitos, es decir, que viven en condiciones extremas de salinidad. Para que se den los ecosistemas, los diferentes tipos de ecosistemas, para que se dé en sí la vida, tenemos los ciclos biogeoquímicos. Bio, que significa vida, geo, tierra, y químicos, de elementos químicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Es la manera en cómo se mueven los elementos químicos que existen en la Tierra para que exista la vida. Y básicamente un ciclo biogeoquímico es el movimiento del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, entre otros elementos, cómo se mueven entre los seres vivos y el medio ambiente en una serie de procesos de descomposición y de producción. Bien. Estas son características muy importantes de los ecosistemas. ¿Cómo se dan las cadenas alimenticias? La cadena alimenticia es una comunidad organizada de seres vivos entrelazados por una relación de alimentos, por una relación alimenticia. ¿Quién se come a quién? El animal toma de sus alimentos la energía que necesita para vivir. En la base de las cadenas alimenticias encontramos a los productores o autótrofos o plantas. Bien, ahora tenemos la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia es una representación gráfica del flujo de energía a través de una cadena alimenticia. ¿Cómo fluye la energía? Los autótrofos o productores toman la energía del sol y a la vez los animales van tomando esa energía del sol a través de los productores, dándose un ciclo. Y finalmente tenemos las relaciones tróficas que se dan en los ecosistemas, que es una interconexión natural de cadenas alimenticias. Esta interconexión natural de cadenas alimenticias nos especifica quién se come a quién. Es una red un poquito más complicada de cadenas alimenticias. Y bueno, esto es lo que vemos en cada uno de los ecosistemas. Recuerden, para ampliar más la información de cuáles son los climas y ecosistemas que tenemos tanto en el estado de Guanajuato como en la República, podemos hacer uso de la mapoteca.